Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo al libro de Lucas capítulo 14. Vamos a empezar a leer en el versículo 25, Lucas 14, 25, donde la Biblia dice: y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él contra 20,000? De otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, en esta mañana vemos este pasaje de Jesús mismo que da varias condiciones, que dice que si no haces esto, si no estás dispuesto a dejar ciertas cosas, no puedes ser su discípulo. Y entonces esta mañana quiero predicar un sermón titulado "No puedes ser mi discípulo", o alternativamente, el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Y primero me quiero enfocar en el versículo 28 al 32, donde Jesús dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús compara la vida cristiana y vivir la vida cristiana a construir una torre. Y dice, si uno va a construir una torre, primero tiene que ver pues si tiene el material, si tiene el tiempo, si tiene los recursos para acabarla. Porque si no lo tiene, en el versículo 29 dice: no sea que después que haya echado el cimiento, es decir, la fundación, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces dice que la persona que empieza a construir una torre, pero después se queda a la mitad, ya no puede terminar, dice que otros van a ver y se van a burlar. Y así es la vida cristiana, es lo que dice Jesús. Así es ser un discípulo. Que salvación sabemos que es gratis, salvación es un regalo de Dios, pero el seguir a Jesús tiene un costo. El seguir a Jesús significa que vamos a tener que hacer sacrificios. Y uno tiene que decidir primero y sentarse y decidir si quiere hacer ese sacrificio, si quiere pagar ese costo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Mira, muchos cristianos hoy en día quieren un cristianismo que no cuesta nada, que solo vienen a la iglesia, se sienten, escuchan un mensaje y después se van a la casa y no cambian nada, no hacen ningún sacrificio, no ganan almas, no leen su Biblia, no oran y quieren así estar bien con Dios. Pero el cristianismo verdadero, para ser un discípulo de Jesús, va a costar algo. No solo es venir a la iglesia, escuchar un sermón bonito, ¿verdad? Que no diga nada controvertido, sino uno va a tener que hacer sacrificios. Y vamos a ver 3 cosas que dice Jesús en este pasaje. Pero vemos que lo compara a construir una torre. Número 2, vemos que lo compara a ir a guerra. Dice el versículo 31, ¿o qué rey, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? Entonces, si va a ir a guerra, tiene que ver, a ver, tengo los soldados, con los soldados que tengo, ¿puedo ir a guerra? ¿Puedo ganar? Porque si no, dice el versículo 32, de otra manera, cuando el otro aún está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Si no, ni siquiera puede pelear, pues no lo va a hacer si no tiene los recursos, si no tiene los hombres, si no tiene sentido. Entonces, es igual la vida cristiana, es igual ser un discípulo. Cada cristiano tiene que llegar a un punto donde va a decidir: yo solo voy a ser alguien que es salvo o también voy a ser un discípulo. Realmente quiero hacer sacrificios. Y hay 3 categorías que vemos en este texto que Jesús dice que si no haces estas cosas, si no estás dispuesto a hacer estas cosas, no puedes ser su discípulo. Veamos aquí en el versículo 27, vemos la primera.
Dice, y cualquiera, o más bien, perdón, versículo 26, vamos a la primera. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí vemos la primera cosa que dice, que si no hacemos esto, no podemos ser su discípulo. Dice que tenemos que aborrecer a nuestra familia. Ahora aquí yo creo que la palabra aborrecer no quiere decir así algo de como odio, sino de preferencia. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres a tu familia o a Jesús? ¿Pones en prioridad tu familia o a Jesús? Porque vayan conmigo a Mateo 10. Mateo 10, vemos que guarden su lugar aquí en Lucas, porque vamos a regresar. Pero si va conmigo a Mateo 10, vemos que dice básicamente lo mismo, pero lo dicen en diferentes palabras. Mateo 10, mire el versículo 34. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahora mire versículo 37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces vemos aquí cuando comparamos, lo que yo creo que está diciendo en Lucas es que tenemos que preferir a Jesús sobre nuestra familia. Tenemos que amar más a Jesús que a nuestra propia familia. Y esto es un punto donde mucha gente se atora, mucha gente no progresa en la vida cristiana porque prefiere a su familia que a servir a Jesús. Y obviamente no estoy en contra de tener una familia fuerte, estar cercano con la familia, especialmente entre hispanos, ¿verdad? Eso es algo en nuestra cultura. Pero si la decisión es entre seguir a Jesús o estar bien con mi familia, todos, si quieres ser un discípulo, tiene que decidir que va a seguir a Jesús. Porque la realidad, como vemos en este pasaje, es todos vamos a tener familia que no está de acuerdo con que nosotros sigamos a Jesús. ¿Verdad? El momento que decide, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ser un ganador de almas, yo me voy a poner en serio para las cosas de Dios, diferente familia le va a atacar. Diferente familia ya no va a querer ser su amigo, ¿verdad? Pero la realidad es que la familia que lo ataca, realmente ni siquiera a ellos tú no le importas. Porque cuando hay mucha gente que cuando estaba ahí de borracho, marihuano, lo que sea, su familia no le decía nada. Ahí sí lo aguantaba, ¿verdad? Ahí sí lo toleraba. Pero después uno se hace cristiano, va a la iglesia, empiezan a ver un cambio en su vida y ya empiezan a atacar. Oh, no, como que te estás haciendo muy fanático. Como que estás tomando esto demasiado en serio. Pero la realidad es que si queremos ser un discípulo, eso es el sacrificio que tenemos que hacer. Un sacrificio que vamos a tener que hacer es decidir, yo amo más a Jesús, yo voy a seguir a Jesús más que a mi familia. Vaya conmigo ahí a Mateo 8. Mateo 8. Vemos esto en varios lugares en la Biblia. Mateo 8. Mira el versículo 21. Mateo 8, 21. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces vemos aquí en un contexto que hay alguien que quiere ir a enterrar a su padre, ¿verdad? Quiere ir al funeral. Pero Jesús básicamente dice que no, que mejor le siga y deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Entonces vemos que en cierto contexto, si la decisión es entre, mira, aún ir al funeral de un ser querido del papá o seguir a Jesús, deberíamos decidir seguir a Jesús. Vaya conmigo a Mateo 12. Y para muchos eso es una verdad difícil. No quieren dejar esas relaciones, especialmente si creció en un hogar muy cercano, familia muy cercana. Puede ser difícil. Pero la realidad que tenemos que entender es que la familia que importa es nuestra familia espiritual. Y esto lo vemos aún en la vida de Jesús. Mira ahí Mateo 12, versículo 46. Y cuando él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él
a que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. La familia, aún en el ministerio de Jesús, piensa, Jesús está predicando, Jesús está enseñando a las multitudes y vienen y le dicen, mira, aquí están tus hermanos, aquí está tu madre, ¿por qué no los atiendes? Y Jesús mismo dice, mira, estos son mis hermanos, mira, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Más que estos que siguen la voluntad del Padre. Y eso es lo que hay que entender, es que en la vida cristiana hay el sacrificio de la familia terrenal, pero adquirimos la familia espiritual. Y esa es la familia que importa. Y aún en este cuarto, en este auditorio, hay gente que yo soy más cercana a esta gente que aún algunos de mis familiares. Y yo sé que yo no soy el único. Muchos de nosotros somos así. Porque lo que importa es la familia espiritual, pero es un sacrificio que tenemos que hacer. Dejar la familia física por la familia espiritual. Vaya conmigo a Mateo 10. Versículo 29. Marcos 10. Versículo 29. Marcos 10, 29. Donde la Biblia dice, y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Entonces vemos aquí que Jesús dice que si tiene que dejar hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, que va a recibir 100 tantos ahora en este tiempo, ¿verdad? Y dice las mismas cosas. ¿Y cómo se ve eso? ¿Verdad? Obviamente no es físico, sino espiritualmente. Deja su familia física, hace ese sacrificio, pero después tiene la familia espiritual, que es la familia que importa. Entonces, un costo, una cosa que tiene que considerar si va a seguir a Jesús es quién voy a amar más, a mi familia física o a Jesús, a mi familia física o mi familia espiritual, porque muchas va a tener que hacer una decisión, donde la familia quiere, mira, el domingo ven vamos a hacer una parrillada, ¿verdad? Vamos a hacer carne asada, y uno va a tener que decir, no, yo voy a ir a la iglesia el domingo, yo no voy a hacer eso. O la familia quiere que venga, no, ven, vamos a tomar, vamos a la pachanga, vamos a tomar caguamas, ¿verdad? Y uno tiene que decir, no, yo no voy a estar en ese tipo de ambiente. Y muchas veces causa separación entre nosotros y la familia, pero eso es uno de los costos para seguir a Jesús. Vaya conmigo a Lucas, de regreso a Lucas. Lucas 14. Ahora mire el versículo 27. Lucas 14, versículo 27. La segunda cosa es tenemos que sacrificar nuestros propios deseos o nuestra carne. Y dice aquí, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces tiene que traer su cruz, cargar su cruz y venir en pos de Cristo. Yo creo que está hablando de eso, de negarse a sí mismo, negar sus deseos. Vaya conmigo a Lucas 9. Lucas 9. Vemos algo similar aquí en Lucas 9. Mire versículo 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Entonces vemos aquí que sí usa la frase negarse a sí mismo. ¿Y qué significa esto? Pues significa que vas a negar los deseos que tienes. Los deseos que uno tiene, lo tiene que negar. Su propia carne. En 1 Juan, vaya conmigo ahí, habla de que no deberíamos de amar al mundo. 1 Juan, capítulo 2.
1 Juan capítulo 2, en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que dice aquí es que no debemos amar al mundo. ¿Y qué? Pues básicamente el deseo de la carne, los ojos y la soberbia de la vida. Y lo que está hablando aquí es que no debemos de amar las cosas terrenales. Porque la realidad es que mucha gente no quiere servir a Jesús porque ellos tienen sus ojos puestos en otra cosa. Tienen sus ojos puestos en el trabajo. Tienen sus ojos puestos en ciertos deseos, logros que quieren en su vida. Tienen sus ojos puestos en solo seguir en su pecado, muchas veces. Y lo que la Biblia está diciendo es que si vamos a ser un discípulo, tenemos que tener disciplina, ¿verdad? Viene de la misma palabra. Yo tengo que decidir, yo no voy a dejar que mi carne dicte lo que yo haga, yo voy a someter mi carne, yo lo voy a poner en sujeción y yo voy a forzarme a hacer lo que la Biblia quiere que haga, ¿verdad? Yo me voy a levantar en la mañana y no solo hacer lo que la carne quiere, sino debería, ¿verdad?, de leer la Biblia, de orar, de tener cierta disciplina. Vaya conmigo a 1 Corintios 9. Muchos cristianos, la razón que no son discípulos es porque dejan que su carne dicte todo lo que hagan. Y por eso son bien carnales. Por eso siguen en las mismas cosas. Por eso no ves cambios. Porque ellos no quieren disciplinarse a seguir a Jesús. Ellos nada más quieren que su carne les dicte qué hacer todo el día. Pero si vamos a ser un discípulo, tenemos que ponerlo bajo su sujeción en nuestra carne. 1 Corintios 9, mira el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces habla de un atleta que entrena, que se abstiene de todo. ¿Qué significa eso? Un atleta no anda solo comiendo todo lo que quiere, no solo anda haciendo lo que quiere, sino tiene una disciplina de ir a hacer ciertos ejercicios, de tener cierta dieta, de asegurarse que tienen ciertas metas. Y es igual en la vida cristiana. Mira el versículo 26. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y no se confunda en ese versículo, la palabra reprobado simplemente significa rechazado. Entonces no está hablando de que Pablo está pensando que va a perder su salvación o se va a hacer alguien que no puede ser salvo, sino simplemente alguien que sea rechazado. Es todo lo que significa esa palabra. Pero vemos aquí que Pablo dice que sujeta su cuerpo, lo pone en servidumbre, ¿verdad? No anda nada más ahí como el que golpea al aire, no anda nada más corriendo a ver hacia dónde va, sino tiene una dirección en su vida. Eso es lo que está hablando. Tiene cierta disciplina, tiene una dirección. Dice, yo sé que voy a servir a Cristo, entonces yo sujeto mi cuerpo a hacer lo mismo. Y nosotros tenemos que ser iguales, tenemos que tener cierta disciplina en nuestra vida si queremos ser un discípulo. Tenemos que tener la disciplina de yo voy a ir y yo voy a leer mi Biblia en la mañana, yo voy a orar, yo voy a ir a ganar almas. Yo no solo voy a dejar que mi cuerpo decida, hoy yo me siento como que quiera leer, me siento como que quiera ir a ganar almas, me siento como que quiero servir a Dios. Eso no es la actitud del discípulo. El discípulo se esfuerza, tiene disciplina de decir, aun cuando yo no quiero hacer estas cosas, yo lo voy a hacer porque yo sujeto mi cuerpo y yo estoy en control de mi cuerpo, no mi carne en control de mí. Entonces nosotros tenemos que hacer esta decisión. Si usted está aquí y dice, no sé si quiere ser discípulo o no, pues tiene que pensar, estoy dispuesto a tener disciplina en mi vida, estoy dispuesto a realmente disciplinarme, poner ciertos horarios en mi vida para asegurarme que cumplo con mis metas. Vaya conmigo a 2 de Timoteo.
La Biblia compara la vida cristiana con la vida de un soldado. Y un soldado, mientras está sirviendo, está bajo la autoridad del gobierno, está bajo la autoridad de el que manda. Y el soldado no puede hacer lo que quiera, sino tiene que sujetarse, tiene que obedecer a lo que se le dice. Mire conmigo 2 Timoteo, capítulo 2, mire versículos 3 y 4. Tú pues, sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que los escogió por soldado. Si vamos a agradar al que nos escogió por ser soldado, a Dios, a Jesús, si lo vamos a agradar, tenemos que asegurarnos. Dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. ¿Verdad? Muchos cristianos quieren ser discípulos, pero después siguen enredados en los negocios de esta vida. Siguen queriendo estar en las fiestas y las amistades de este mundo. Quieren seguir sin disciplina en su vida. Quieren seguir solo ahí lo que se le antoje. Se levantan, abren el teléfono y ahí a Instagram o TikTok o lo que aparezca. Y ahí andan horas y horas, ¿verdad? A ver qué aparece en mi pantalla. Y están muy enfocados en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, en vez de tener disciplina. Entonces nosotros, si queremos ser discípulos, un costo que tenemos que hacer es nuestros propios deseos, aún nuestras propias ambiciones de querer lograr en esta vida. A veces tenemos que decir, lo tenemos que sacrificar para seguir a Jesús. Si mis planes futuros conflictan con servir a Jesús, yo debería sacrificar eso por servir a Jesús, ¿verdad? Si yo tengo que trabajar los domingos y los miércoles, pues eso no va en línea con lo que la Biblia dice. Si en mi trabajo tengo que hacer algo que no es honesto, tengo que mentir, tengo que estafar, tengo que vender algo, estoy vendiendo alcohol, ¿verdad? Yo debería de sacrificar ese trabajo por seguir a Jesús, para agradar a Jesús, para ser un discípulo. Vayan conmigo a Lucas 14 y vamos a ver la tercera cosa que dice Jesús. Entonces, primeramente dice que si no está dispuesto a preferir a Jesús sobre a su familia, no puede ser su discípulo. En segundo lugar, vimos que si no estamos dispuestos a traer nuestra cruz y sacrificar nuestros propios deseos, no podemos ser discípulo. Ahora mira el versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces dice que tenemos que estar dispuestos aún a renunciar a todo lo que poseemos. Entonces, en tercer lugar, vemos nuestras posesiones. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Para ser un discípulo, tenemos que estar dispuestos a dar aún todo lo que tenemos. En otro versículo vimos que sea casas, ¿verdad? Mencioné trabajo. Y vemos aquí en Mateo 4, cuando Jesús llama a ciertos de sus discípulos, ellos están trabajando. Pero cuando Él los llama y les dice, mira, sígueme, ellos dejan su trabajo para seguir a Jesús. Mira Mateo 4, versículo 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Entonces, y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, aquí vemos que Jesús llama a 4 de sus discípulos, ¿verdad? Vemos Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y ellos están trabajando, ¿verdad? Son pescadores, eso es su trabajo, eso es su oficio, a eso se dedican. Pero cuando Jesús dice, mira, sígueme, ellos dejan sus redes y lo siguen. Vemos que los hijos de Zebedeo dejan la barca y también dejan a su padre y siguen a Jesús. Vaya conmigo a Lucas 5. Vemos que Mateo
también hizo lo mismo para seguir a Jesús. Lucas 5, versículo 27. Lucas 5, versículo 27. Dice, y después de estas cosas salió y llamó a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, a veces en ciertas circunstancias va a haber tiempos que quizás tenemos que dejar todo para seguir a Jesús, dejar todo para servir a Jesús. Y hay diferentes buenos ejemplos. Yo creo que el más obvio que me viene a la mente es, por ejemplo, los misioneros, que dejan aquí su hogar, dejan donde crecieron, dejan su familia, dejan todo lo que tienen para ir a otro país a servir, para ir a otro país a predicar el evangelio. Y eso es un gran sacrificio de dejar todo para hacerlo, porque mucha gente no está dispuesta a hacer eso. Mucha gente ni siquiera está dispuesta a venir a la iglesia, ¿verdad? Ahí vamos y tocamos la puerta, ganamos almas, y mucha gente, ¿verdad? Oh, sí, yo amo a Jesús. Oh, sí, yo quiero seguir a Jesús. Y mucha gente hasta probablemente piensa, si yo estuviera en los tiempos de Jesús, yo lo seguiría. Pero la realidad es que si ellos ni siquiera pueden venir a la iglesia, ellos no seguirían a Jesús tampoco. Teniendo que dejar su trabajo, ni siquiera pueden tomar su día libre para venir a la iglesia. ¿Cómo van a andar dejando su trabajo para ir y seguir a Jesús? Y la realidad es que mucha gente ama demasiado su trabajo. Mira, es bueno trabajar, es bueno ganar dinero, lo necesitamos para pagar, ¿verdad? Las expensas que tenemos. Pero la realidad es esto, que el trabajo no es mi vida. Yo no vivo para trabajar, yo vivo para servir a Jesús. El trabajo es una manera de tener más dinero para poder hacer eso más efectivamente. Pero la realidad es que debemos de estar dispuestos a dejar aún nuestro trabajo, dejar aún nuestra carrera para ir y seguir a Jesús. Y necesitamos más gente, más misioneros, más pastores que estén dispuestos a dejar todo a seguir a Jesús. Que estén dispuestos a dejar aquí su casa y su trabajo, a ir a un país de tercer mundo y alcanzarlo con el evangelio. Y doy gracias a Dios que nosotros apoyamos un misionero, el evangelista Urbanek, que fue a las Filipinas. Dejó aquí su trabajo, dejó aquí todo lo que él tenía para ir a las Filipinas, y está haciendo un buen trabajo y está ganando más almas allá. Y eso es mucho más importante de todo el dinero que pudo haber hecho aquí. Y alguien que es un discípulo verdadero tiene que estar dispuesto a hacer ese sacrificio. Que si Dios quiere, si yo necesito ir a otro lugar, yo dejo todo lo que tengo para ir. Otra aplicación es, ¿qué tal cristianos que se mudan para ir a una buena iglesia? Hay mucha gente que dice, es que en mi área no hay una buena iglesia. Y si realmente es el caso eso, yo diría, pues deberías de estar dispuesto a mudarte, a moverte, irte a otra ciudad donde haya una buena iglesia y ahí integrarte. Pero muchos cristianos no están dispuestos a hacer eso. Muchos cristianos que aún quizás creen como nosotros, quieren quedarse en su comodidad del trabajo que tienen, de la casa que tienen, y no quieren ir y mudarse a otra iglesia, a otro lugar para ir a una buena iglesia. Pero mira, la vida es muy corta, es demasiado corta para estar en una iglesia que no está haciendo nada, para ir a una mala iglesia, para no estar sirviendo a Jesús, ¿verdad? Si yo estuviera en un lugar, de hecho, yo iba a una buena iglesia en College Station, pero cuando eso ya desapareció, yo me mudé, porque yo quiero ir a una buena iglesia, yo quiero servir a Jesús. Pero mucha gente pone excusas, es que aquí está mi trabajo, aquí están mis hijos. Mucha gente aún sus mascotas se hacen su ídolo. Pero hay mucha gente, es que, ¿qué voy a hacer con mi perrito? ¿Qué voy a hacer con mis gatitos? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer con mis mascotas? Ya hasta tienen seguro de vida y seguro médico para sus mascotas y todo. Mira, ya deje su mascota, regálalo, deshazte de él y siga a Jesús. No deje que esa sea una excusa para seguir a Jesús. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3. Otro contexto de dejar todo es, ¿qué tal cuando viene la persecución? ¿Está dispuesto a que le quiten su casa, a que le quiten su dinero cuando venga la persecución? Mira, 2 de Timoteo 3, versículo 12.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si vas a servir a Jesús, si vas a vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Y en realidad, en nuestra época, en Estados Unidos, nosotros realmente no hemos pasado mucha persecución en comparación con lo que pasaron los apóstoles, en comparación con lo que pasan mucha gente, muchos cristianos alrededor del mundo. Hay cristianos alrededor del mundo que solo por ser cristiano, ¿verdad?, ya está su vida en riesgo. Nada más por tener la Biblia, está su vida en riesgo. Y puede venir un día donde es el caso aquí en Estados Unidos. Y nosotros deberíamos estar dispuestos a dejar todo por persecución, por seguir a Jesús, ¿verdad? A mí me cuentan que mis bisabuelos en el pueblito de México donde estaban, vinieron unos misioneros americanos, predicaron el evangelio, ellos aceptaron, fueron salvos, y después, no mucho después, vienen los del pueblo y los corren de su pueblito porque se convirtieron. Porque de mi entendimiento tenían alguna tiendita o algo y pararon de vender alcohol o cambiaron ciertas cosas que estaban vendiendo. Entonces los corrieron del pueblito. Tanto que a mi bisabuelo le rozó una bala ahí por su ojo. Entonces siempre se ponía, en las fotos ves que siempre tiene anteojos oscuros. Y eso me hace pensar que eso puede pasar otra vez, donde viene un tiempo donde tenemos que escoger. ¿Estoy dispuesto a morir? ¿Estoy dispuesto a mudarme por seguir a Jesús? ¿O fácilmente digo, bueno, no, cambié mi mente. Está bien, yo reniego mis convicciones, ¿verdad? Yo reniego. Pero debemos estar dispuestos a dejar todas las posesiones, aún en persecución, aún cuando venga el gobierno o quien sea a quitarnos las cosas. Si somos perseguidos por Cristo, tenemos coronas, ¿verdad? La Biblia dice que si sufrimos con Él, también vamos a reinar con Él. Entonces, vaya conmigo a Eclesiastés 2. Nuestra perspectiva correcta debería de ser que todas las posesiones en esta vida son vanidad como quiera. ¿Yo por qué me voy a estar matándome para aquí construir algo muy bonito y preservarlo cuando no va a durar para siempre, cuando es temporal? Vaya conmigo a Eclesiastés 2, versículo 8. Aquí vemos que Salomón está hablando de las riquezas y los placeres que tenía. Dice, acumulé también plata y oro y tesoro preciado de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. También permaneció conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, Salomón tuvo todos los placeres, tuvo todo el plata, oro, tesoro. Dice que no negó a sus ojos nada de lo que deseaba. Gozó de todo su trabajo, gozó de la vida, pero aún dice que cuando vio todo lo que había hecho sus manos, todas las obras de sus manos, que era todo vanidad. Porque al final del día, todo lo que construimos aquí en la tierra no va a durar en lo eterno, no vale en lo eterno. Entonces es más importante construir para lo eterno que para lo temporal. Y deberíamos estar dispuestos a dejar lo que tenemos, porque al final del día es vanidad, ¿verdad? Bueno, si tengo que perder mi casa por seguir a Jesús, pues la pierdo. Si tengo que perder mi carro, mi trabajo para seguir a Jesús, pues la pierdo. Porque al final del día eso es vanidad. Al final del día no vale nada. Al final del día, ¿yo por qué me voy a estar esforzando en eso cuando lo que debería de ser es seguir a Jesús si tengo tesoros en el cielo? Vaya conmigo a Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Versículo 13.
Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, vemos aquí lo que acabo de decir. La Biblia dice que lo que nosotros nos corresponde es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y eso es todo, el todo del hombre, dice. Eso debe ser nuestra vida. Eso debe ser nuestro todo. No el trabajo, no la familia, no nuestras posiciones, no lo que yo quiera hacer, sino Jesús. Entonces, para recapitular, para ser un discípulo verdadero va a tener un costo. Y todo cristiano, cuando hace una decisión, ¿me quiero meter de todo o no? Tiene que considerar, ¿está dispuesto a sacrificar su relación con su familia? ¿Está dispuesto a sacrificar sus propios deseos? ¿Está dispuesto a sacrificar sus posesiones? Porque si usted dice no a cualquiera de esas cosas, Jesús dice que no puede ser su discípulo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida. Gracias por permitirnos tener este servicio, Dios, en español. Pido que por favor haya sido este servicio de bendición, este sermón de bendición, y ayúdanos, Dios, a contar el costo y decidir que vamos a seguirte, aun si tenemos que perder todo, porque eso es lo que tú quieres, Dios, y eso es lo que va a traer gloria a ti. Pido en el nombre de Jesús. Amén.